Hola a todos y todas. Como parte de las actividades de conmemoración por el volumen 100 de la revista Reflexiones que se publicó a partir de este año 2021, estamos elaborando nuevas modalidades para difundir los resultados de investigación que se publican en la revista. En esta ocasión contamos con la participación de Keylor Robles Murillo. Él es trabajador social y también es egresado de la maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Keylor Robles publicó un artículo en el volumen 100, número 1 de la revista Reflexiones, titulado Manifestaciones de violencia contra las mujeres en el trap latinoamericano. Claramente se trata de una temática de mucha actualidad, de mucha relevancia y estamos bastante contentos de poder contar con la participación de Keylor. Keylor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, José Daniel, y muchas gracias a la revista que ha hecho posible llegar a publicar 100 volúmenes y por este espacio que también rompe un poco con las dinámicas de socializar los resultados que las personas que publicamos, eh, a, a las que llegamos, ¿verdad? Los resultados a los que obtenemos. Muchas gracias. Gracias, Keylor. Tal vez podríamos iniciar con que nos comentas un poco acerca de las razones o los motivos que te llevaron a explorar el tema del análisis de las letras del trap desde la perspectiva social. Claro. Yo creo que es importante mencionar dos aspectos para contextualizar un poco de dónde surge este interés. El artículo que publiqué en la revista Reflexiones surge en el marco y en el contexto de la pandemia que el año pasado empezamos a enfrentar y que en la actualidad seguimos estando dentro de esta nueva normalidad que se ha llamado. Entonces, este artículo surge justamente en este proceso, en este periodo, y además surge por una iniciativa porque yo creo que la música en general es algo que nos acompaña en toda nuestra vida, ¿verdad? Eh, Incluso la escuchamos desde que nacemos, la escuchamos en centros comerciales, la escuchamos en actividades sociales, las escuchamos incluso en momentos que resultan un poco difícil de sobrellevar. Entonces, la música es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida y durante toda nuestra socialización. Específicamente en el trap, yo creo que en los últimos años, aproximadamente del 2015 a la actualidad, se ha convertido en un género que si lo escuchamos o no, nos acompaña. Vamos al centro comercial y escuchamos canciones del trap. Vamos a actividades sociales, están presentes en muchas de las actividades, ¿verdad? Mucha de esta cotidianidad de nosotros y nosotras, el trap está ahí presente. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, como lo plantean algunos autores como Jaime Hormigos, es que esta música comercial, esta música de consumo, es esa música que suena justamente en espacios públicos, pero que quizás no hacemos un análisis o una interpretación de lo que realmente estamos escuchando. Y justamente este es el interés que surge cuando empiezo a escuchar y a ver con una perspectiva más minuciosa el contenido de las letras, nos damos cuenta que hay ciertos mensajes que no podemos pasar por alto. Digamos, la música no es inocente, esto es algo que también es importante aclarar. La música se circunscribe a un contexto en el que se produce y se consume. Entonces, en este contexto, aquellos todos o aquel conjunto de determinantes sociales o condiciones sociales, incluidas las que refieren a sistemas de opresión, están presentes. Entonces, el año pasado, justamente en la pandemia, varios de estos artistas aprovechan este momento y lanzan muchos de sus sencillos. Y el trap vuelve a estar presente en la discusión, incluso en redes sociales, respecto a cómo se representan las mujeres y cómo se reproducen o bien cómo se cuestionan las manifestaciones de violencia contra la mujer. Entonces, este interés quizás un poco que es cotidiano, porque yo sé que muchas personas lo pueden pensar, lo pueden comentar con sus grupos de pares, es lo que me lleva a mí a realizar una investigación en términos científicos, ¿verdad? Con toda una metodología para poder profundizar
y tener más criterio para demostrar o para interpelar eh, que efectivamente existen discursos que no podemos concebir solamente como inocentes o en términos artísticos como se ha intentado, sino que también son discursos que promueven y que tienen repercusiones dentro de la sociedad. Claro. De hecho, vos mencionas que es un género que ha venido adquiriendo mucha popularidad desde los últimos 6, 7 años. Por lo tanto, me imagino que debe haber una cantidad bastante grande de canciones. Ahora que vos mencionas el tema de la metodología y tomando en cuenta que dentro del público de la revista tenemos a muchos estudiantes y personas investigadoras que tal vez están buscando diferentes temas por explorar, sería muy valioso que tal vez nos compartieras acerca de cómo construiste la muestra del estudio y también la metodología que utilizaste para abordar las letras. Claro, eso fue, yo creo que eso fue vamos a ver, como la principal reflexión previa, porque muchas veces queremos analizar estos fenómenos que nos resultan tan cotidianos, pero no sabemos cómo llevar a la práctica metodologías que sean rigurosas, ¿verdad? Que partan de cómo se construye una muestra cuando hay tantísimas canciones. En mi caso, empleé específicamente la plataforma Spotify, que es como, ¿verdad? Que también ha incrementado en los últimos años como un medio de reproducción y socialización de la música, y indagué específicamente en tres listas de reproducción que son lo que más, bueno, las más reproducidas en Costa Rica en un periodo, específicamente un año, y a partir de todas las canciones, porque eran de muchos géneros, no solamente del trap, había del pop, había incluso de la música banda, esta música banda mexicana. Entonces, a partir de las canciones que son más recurrentes en este periodo, en las tres listas de reproducción, yo identifico una muestra de 100 canciones. Eh, tengo claro que existen otras canciones que no contemplé, porque también mi criterio fue que las canciones que hayan producido y lanzado a partir del 2016, ¿verdad? Porque si no hacía una delimitación, evidentemente todavía no habría publicado el artículo. Entonces, delimité un periodo, utilicé estas listas de reproducción que también son bastante cotidianas y nos demuestran un poco estas preferencias musicales, y a partir de ahí, el análisis lo hice, la intención no era cuantificar, entonces lo hice desde lo cualitativo, desde la interpretación, desde el análisis, empleando como estrategia o como técnica el análisis crítico de discurso. Entonces, a partir de las categorías que me brindaba esta técnica metodológica, como el poder, como las estructuras sociales eh, y la criticidad que se debe tener, utilizar también como recurso, que yo creo que es muy importante empezar a utilizar recursos tecnológicos en la investigación, el Atlas T, ¿verdad? Porque esto me permitió hacer un análisis a partir de las categorías que yo establecí y que quería profundizar en el artículo. Perfecto. De hecho, ahora que estás mencionando el tema de las letras, ese es tal vez el eje central de tu artículo, ese análisis que vos haces de las diferentes temáticas abordadas en dichas letras, por lo que sería interesante que nos compartieras un poco acerca de qué características o cómo se puede caracterizar esas letras a partir de las diferentes categorías de análisis que vos utilizaste, entre ellas, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia sexista, la violencia física, es decir, cómo podríamos caracterizar las letras de dicho género musical. Sí, olvidé mencionarlo, pero yo creo que es también importante aclararlo. Este artículo forma parte de una investigación que luego amplié y que está pronta a publicar en un libro con la editorial de la Universidad de Costa Rica. Entonces, este artículo fue un primer acercamiento que yo creo que me permitió identificar un conjunto de aspectos que ya luego yo profundicé en el marco del libro. Específicamente, el artículo me dio la oportunidad de identificar como elementos recurrentes expresiones alusivas a estas tres formas de violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, por ejemplo, los artistas de la muestra refieren mucho a expresiones que
denigran o que menosprecian a las mujeres. Entonces hay todo un tema porque hay relaciones de poder, hay relaciones de dependencia en donde el artista o la persona que canta, ¿verdad? Insiste en hacer saber a la mujer que sin él no es nada. Entonces las canciones son muy recurrentes con expresiones como tu vida gira en torno a mí, sin ti no eres nada, y otros términos quizás un poco más despectivos o más peyorativos. Entonces, hay muchísimas también otras formas, otras expresiones de violencia psicológica, por ejemplo, el control. Hay un discurso muy recurrente y una retórica en cuanto a que tu cuerpo me pertenece, tu sexualidad es mía, y incluso hay expresiones un poco más explícitas de encadenamiento, de cárcel, ¿verdad? Todo lo que tiene ya, ya que pasa un poco de lo discursivo a la dimensión práctica. Igualmente, en lo que refiere a la violencia física, que viene de la mano con lo que estoy diciendo, hay lo que he llamado un lenguaje penetrativo, que es recurrente a utilizar verbos que aluden a la penetración sexual, y no solamente la penetración sexual, sino la penetración sexual como si las mujeres fueran un receptáculo, un objeto de placer. Entonces, se puede leer, y esto es algo que se lee literal en las canciones, que se escucha, es que los artistas insisten en que van a utilizar el cuerpo de las mujeres y incluso formas que son bastante crudas y que incluso indignan cuando se escuchan. Además, hay un lenguaje también recurrente al uso de la fuerza coercitiva, eh, que es nuevamente en desventaja de poder. No, es decir, no solamente el hombre y la mujer pueden hacer uso de la fuerza como si fuera una práctica sexual, sino que es una fuerza que se destina y que tiene como objeto a las mujeres. Entonces, es muy recurrente el uso de verbos como golpear, pegar, e incluso hay canciones que llevan como nombre estos verbos, y esto también va de la mano y se relaciona directamente con la violencia sexual. Uno de los aspectos que yo profundicé es todo que refiere a lo que ha planteado Rita Segato y otras feministas a una cultura de la violación. Entonces, yo no puedo entender estas canciones y estas expresiones de violencia sexual fuera de la cultura de violación que se legitima. Entonces, nuevamente los artistas emplean la misma retórica, las mismas discursividades en donde la mujer solicita o ruega por que suceda una violación. Entonces, hay canciones, unas más que otras, que son bastante chocantes de escuchar por cómo se plantea, cómo se describe una violación. Incluso también como parte de esta violencia sexual hay expresiones o se evidencian extractos que aluden a la trata sexual con fines de explotación sexual, ¿verdad? Con la trata de personas, perdón. Entonces, son muchísimas manifestaciones. Yo sí tengo claridad, ¿verdad? Que es un acercamiento al trap y al tema que yo, porque hay otras manifestaciones que por temas de limitación no pude profundizar, como está la violencia económica o la violencia patrimonial, que es bastante recurrente, pero me enfoqué en estas expresiones porque son las que son más reiterativas en las canciones que yo, que yo seleccioné o que yo definí como parte de esa muestra. Ahora que vos estás hablando del tema de la cultura de la violación, es bastante interesante cómo en diferentes partes de tu artículo haces referencia, por ejemplo, a estadísticas sobre temas como trata de personas, feminicidios, violencia sexista en general, por lo que sería interesante conocer cuál es tu perspectiva en torno a la importancia entre analizar estas letras, pero siempre con un diálogo con el contexto latinoamericano. Claro. Sí, de hecho eso es o sea, es uno de los principales aspectos que yo interpelo a los artistas, porque yo no puedo concebir que cantantes hablen de que van a colocar a una mujer en una hielera en una región en donde suceden tantísimos feminicidios, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel latinoamericano, México es uno de los países en donde se ven cotidianamente una gran cantidad de feminicidios. Costa Rica no es la excepción.
Costa Rica también, al igual que todo la región latinoamericana, incluso en términos mundiales, porque responde a una estructura patriarcal, es una zona o una región donde los feminicidios lamentablemente se vuelven en esa expresión patriarcal más arraigada, más fuerte que se ve, ¿verdad? Cotidianamente. Entonces, igual sucede con la violación, sucede con la trata de personas con fines de explotación sexual comercial que ya mencioné. Entonces, yo no puedo, y reitero en esto, yo no puedo concebir que un artista en una región donde se presentan esta realidad, en donde sigue perpetuando una opresión patriarcal, donde las mujeres son asesinadas por su condición sexogenérica, legitime a través de sus letras que colocar, y reitero este ejemplo, colocar a una mujer en una hilera porque no accede al acto sexual, está bien. Porque eso es uno de los debates que está más frecuente, es que la música no refiere estrictamente a la sociedad, es como se plantea en algunos análisis. Sin embargo, si bien no refieren o no son reflejo propiamente, median con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la música está en constante mediación con las estructuras sociales, por tanto, es resultado de estas estructuras. Entonces, en una región en donde hay feminicidio, en donde se legitima la violencia contra las mujeres, porque los medios de comunicación lo hacen, el aparato estatal lo hacen, los actores religiosos también legitiman la violencia contra las mujeres y otros actores. Entonces, no es casualidad que los artistas también se sientan legitimados de hablar de violencia contra las mujeres como si fuera cualquier tema de canción, cualquier tópico para escribir una canción y sientan que están haciendo algo correcto o más bien no crean que hay problema en eso. Entonces, yo creo que la música no, por eso es que no es inocente, más bien la música es materializadora de estos discursos y por eso debemos ser muy críticos y críticas de qué estamos escuchando y no solamente de qué estamos escuchando, sino de cómo lo estamos legitimando en nuestras vidas cotidianas. Que yo creo que ese es el problema central. Cómo yo en las formas, en cómo me relaciono con las personas, reproduzco las mismas ideas que los cantantes que yo escucho están cantando, porque creo que ahí es donde está el nudo central que nos tendría que interpelar cotidianamente y hacer autorreflexiones. De hecho, en relación con esto que estás mencionando, es interesante cómo desde las ciencias sociales se ha abordado el tema de la violencia sexista en una gran cantidad de ámbitos, ¿verdad? El Estado, la familia, la iglesia, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la música o en general los espacios culturales no han tenido la misma cantidad de análisis como por ejemplo esos otros espacios tradicionales. Por lo tanto, en tu opinión, ¿cuál sería la importancia de continuar con esta agenda de análisis en estos espacios culturales como la música, pero también el cine, la literatura, en conjunto con estas otras aproximaciones más tradicionales a espacios como la familia, el Estado o la iglesia? ¿Sí? Yo creo que uno, esta misma reflexión yo me planteaba de por qué no hay más análisis previos en torno a la música. Hay varias autoras, por ejemplo, está eh, apellido Carballo, no recuerdo el nombre, que ella plantea que hay una perspectiva, Priscila Carballo, perdón, hay una perspectiva en donde solamente la música culta, entendida en términos academicistas, es objeto de análisis. Entonces, toda aquella música que se considera como popular no es objeto de análisis porque estaría diciendo que cuando yo analizo eso, me estoy relacionando con todo aquello promovido. Pero también es importante aclarar que no solamente corresponde a un problema de un género musical como es el trap latinoamericano o bien podría ser el reggaetón, sino que también está presente en música del merengue, está presente en rock inglés, responde a una estructura que se reproduce en diferentes instancias, no solamente en el trap latinoamericano. Este fue mi énfasis o mi foco de análisis, pero también tengo claridad de que responde a una estructura mucho más amplia.
Igualmente sucede con la literatura, con el cine, con las series de televisión. Las series de televisión ahora que son muy consumibles en plataformas de streaming, que también si empezamos a hacer análisis críticos de los discursos que se promueven o se cuestionan, podríamos darnos cuenta que hay muchísimo, muchísimo para analizar. Yo creo que actualmente sí ha habido bastantes esfuerzos en cuanto a literatura. Por ahí he encontrado algunos sobre la televisión como un producto sociocultural. Incluso creo que el año pasado también yo publiqué uno sobre series animadas de televisión, como el caso de Los Picapiedras y el caso de Steven Universe, que es una serie más reciente, para poder poner en contrapeso estas perspectivas. Y sigue habiendo cierta resistencia, ¿verdad?, sobre profundizar estos temas, pero que yo creo que muchos de los objetos de estudio que hoy profundizamos, que los consideramos como un poco más habituales o más cercanos, también generaron resistencia cuando se empezaron a plantear. Entonces, si alguna persona tiene interés de publicar, de investigar sobre estos productos culturales, yo creo que lo puede hacer. Estos son objetos de estudio que son igualmente válidos o pertinentes que discusiones que refieren a estructuras sociales como el Estado, como los medios de comunicación y análisis que han sido más profundizados o más recurrentes. Perfecto, Keylor. Creo que eso sería todo por el momento. Entonces, nuevamente, desde Revista Reflexiones, te agradecemos muchísimo tu disponibilidad y también nuevamente invitamos al público lector a acceder al artículo, que el enlace para acceder al artículo va a estar en la descripción de este video. Entonces, por acá quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.